hace 10 años hacemos programas en Salta, trayendo los principales líderes de opinión a Salta, a Jujuy, y bueno, tratando de enriquecer un poco el debate público en momentos de tanta crispación y grieta. Y bueno, le vamos a pasar primero un video institucional de la organización y después comenzamos con la conferencia con Agustín. Adelante el video. Federalismo y Libertad nació hace 10 años y por eso trabajamos para mejorar Tucumán, el país y la región, a través de programas que promueven mejores políticas públicas, que incentiven la creación de la riqueza, la generación de empleo y de más oportunidades. Desde el 2020 analizamos y medimos el impacto de la pandemia con expertos y líderes de opinión más importantes del país y la región. Medimos el impacto en el empleo y en los distintos sectores económicos a través de nuestro Observatorio de Economía Regional. Aportamos a la transparencia pública, alertamos sobre los desequilibrios fiscales y medimos la eficiencia del gasto estatal a través del Observatorio del Gasto Público. La pandemia exigió adaptarnos al mundo digital y lo pudimos desarrollar. Desde el comienzo de la pandemia realizamos más de 200 conversatorios con un total de más de 2 millones de reproducciones. Somos uno de los think tanks con más seguidores en el país. Forjamos el semillero de nuevos dirigentes en Tucumán a través del programa Voces Emergentes. Muy agradecido, ¿no?, con la Fundación porque tener la posibilidad de participar en este ciclo de Voces Emergentes, que las herramientas de transformación que tenemos en la sociedad las tenemos adentro nuestro. Y en alianza con la Foundation for Economic Education, intentamos aportar a una mejor comprensión de la economía entre los jóvenes a través de nuestro programa Emprendimiento en una Lección. Más de 10.000 jóvenes participaron de nuestras actividades. Pensando en los jóvenes, yo diría que es de las fundaciones más relevantes que tiene la Argentina. En estos 10 años generamos cientos de espacios de diálogo entre los actores relevantes de distinto color político. Pensamos en el Tucumán y la Argentina en el largo plazo, a través de nuestro programa Tucumán Futuro. Analizamos los procesos históricos y hacemos aportes a enriquecer el debate público a través del Centro de Investigaciones de Tucumán, con la participación de jóvenes investigadores e intelectuales consagrados. Emprendimos una producción sin antecedentes de la provincia, un documental sobre la vida de Marco Avellaneda. ¡La libertad o la tumba! ¡Tucumán! ¡Sepulcro de los pilados! Creemos en la pluralidad, la cultura y el diálogo democrático, y esto es reconocido por figuras destacadas de la política, las letras y el periodismo. Y Federalismo y Libertad tiene esa característica maravillosa que es también contar con la participación de gente que no necesariamente está de acuerdo con todos los planteamientos. Yo creo que es profundamente necesario y agradezco mucho la oportunidad de estar aquí. Creamos la editorial Aurora. Nuestro catálogo de obras de ficción y no ficción combina el prestigio de autores consolidados con la apuesta por voces emergentes y obras de reciente creación. Somos el primer think tank tucumano en iniciar expansión regional a través de la creación de nuestro centro latinoamericano. Creamos el programa Balsa Virtual y reunimos a los artistas cubanos del movimiento San Isidro que luchan por la libertad en Cuba. Reunimos a los influencers más destacados de la región a través de nuestro programa Voces Alternativas. Y en alianza con el Adam Smith Center for Economic Freedom Florida International University, lanzamos el programa Contracorriente. Aumentamos un 50% nuestra presencia en medios de comunicación, tanto provincial como nacional, y también internacional. Consolidamos nuestras alianzas internacionales con la Fundación Friedrich Naumann, Atlas Network, International Republican Institute, Red Liberal de América Latina, Foundation for Economic Education, Adam Smith Center for Economic Freedom. Somos el primer think tank tucumano reconocido internacionalmente. Gracias a la Fundación y felicitaciones por la persistencia en defender valores que muchas veces son difíciles de defender en determinados contextos políticos, culturales, etc. Y vamos por más. Estamos orgullosos y orgullosas del trabajo que hicimos estos primeros 10 años. Conocelo en federalismoylibertad.org y sumate. Bueno, muchas gracias. Agustín, bienvenido a Salta. Muchas gracias, un placer estar acá. Así que te invitamos a pasar al escenario. Buenas tardes. Quiero agradecerles a todos por estar presentes en esta actividad.
Creo que una de las primeras, después de la pandemia hicimos un par de charlas, trajimos a Jorge Giacobbe, a Sergio Berenstein, y ahora vamos a tener a un economista que es experto en temas de educación e innovación, pero antes de eso me gustaría que él comente un poco también de su historia. Agustín es director, fundador de Libertad y Progreso, que es un think tank de referencia en el país, y que cuando fundamos Federalismo y Libertad, la verdad que fue como un faro a la distancia. Es un think tank que opera básicamente en la ciudad de Buenos Aires, en todo el país, pero bueno, tiene la oficina en Buenos Aires y tiene un importante impacto en los medios y sobre todo en las redes sociales. Pero antes de eso, de fundar Libertad y Progreso, Agustín era un hombre de negocios que le iba bastante bien, así que no sé por qué decidiste dedicarte a esto. Qué buena pregunta. En realidad es muy simple. A mí me iba bien, es verdad, Argentina te da oportunidades porque siempre es un país maravilloso, pero evidentemente a la Argentina le iba mal. Entonces en un momento, en el 2001, yo venía trabajando en finanzas, había sido stockbroker, es decir, compraba y vendía acciones, bonos, tenía una consultora donde asesorábamos a bancos, a FJPs, que ya no existen más, y a empresas como IBM, Monsanto, Coca-Cola, una cantidad. Y la verdad es que nos iba muy bien, pero a la Argentina le iba mal. Entonces en Argentina, en el 2001, yo escribí un artículo en el diario que mostraba la X de la pobreza. O sea, el mundo bajaba la pobreza. Chile había bajado la pobreza del 40% al 8%. Y Argentina subía la pobreza. Y al año siguiente, en el 2002, llegó al 54%. Pasamos de una pobreza del 4% al 54%. Y eso para mí era terrible vivir en un país que por más que a uno le iba bien, vos decías, este es un país maravilloso, un país con gente maravillosa, un país que tiene, todos sabemos, riquezas naturales y demás de todos los tipos que se te puedan ocurrir, espectacular. Y sin embargo, nos va muy mal. Nos va muy mal porque estábamos pésimamente administrados y porque tenemos ideas equivocadas. Y entonces empezamos a decir, bueno, ¿qué hacemos para cambiar esto? Y ahí fue cuando nos decidimos empezar a decir, bueno, vamos a hacer una ONG, fundamos Democracia Directa. En aquella época. El micrófono. ¿Se escucha bien? Fundamos algo que llamábamos Democracia Directa, que era simplemente una ONG que buscábamos que la gente se involucre en la cosa pública, porque no puede ser que nos sigan gobernando lo mismo de siempre y que nos va siempre mal. Y después de unos años me di cuenta que hacerlo part-time no era suficiente, y había que hacerlo full-time. Así es que bueno, vendí mi empresa, vendí un campo que tenía, vendí la lancha, vendí una cosa, que mi mujer me quería matar, y en un momento decidí hacerlo 100%. Y ya hace 12 años nos fusionamos con otros dos grupos que estaban haciendo lo mismo, con el Centro de Estudio del Futuro Argentino, que estaba Manuel Solanet, que seguramente ustedes recuerdan que armó los equipos técnicos de López Murphy, y Aldo Abram, que también es un economista muy conocido y que había armado el Centro de Investigaciones sobre Instituciones y Mercados. Y teníamos una sintonía total y nos encontramos, y te diría que en cada reunión duró 10 minutos, después seguimos hablando, pero en 10 minutos decidimos fusionarnos porque la unión hace la fuerza. Y a partir de ahí empezamos a hacer un think tank que básicamente tiene dos objetivos. Uno es dar este tipo de charlas, es decir, tratar de dar una batalla, no más que una batalla, de plantear un debate de ideas, de cambiar las ideas en Argentina. Y el segundo tema es desarrollar políticas públicas. Hicimos 5 libros con políticas públicas de educación, justicia, salud, muchos temas de economía, y se los llevamos a todos los que querían cambiar Argentina. Les llevamos las propuestas a Melconian, se las llevamos a Patricia Bullrich, antes se las llamaba Macri. En el gobierno de Macri no nos dieron mucha pelota, debo confesar. Salvo algo que sí hicimos, que bajamos las tarifas de las computadoras a 0, junto con Mike Brown, que era el secretario de Comercio. En los 12 meses siguientes de bajar las tarifas a 0, las ventas de computadoras en Argentina subieron 47%. ¿Se dan cuenta lo que significan los impuestos? Los impuestos te matan las computadoras y hoy en día somos un ensamble de hombres y computadoras. Entonces imagínense lo que significa estas tarifas que te matan la capacidad de expandirte, ¿no? Y bueno, es una de las cuantas cosas que hicimos. Bueno, primero acércate un poco más a la boca del micrófono. ¿Se escucha bien? Ok.
tenemos un auditorio muy calificado, así que tenemos 2 micrófonos disponibles para preguntas, para que puedan ir pensando. Pero quería preguntarte, para adentrarnos ya en el tema, ¿en qué marco se da todo esto de la inteligencia artificial? ¿En qué marco de cambios sociales, económicos, en qué etapa del capitalismo se da todo este proceso? Yo necesito una hora para responder eso, pero bueno, no, básicamente para resumirlo, nosotros estamos viviendo un momento de una expansión de la tecnología exponencial. Yo daba charlas hace 15 años atrás y cuando mostraba lo que venía haciendo el mundo, hacía una charla que mostraba la evolución de la tecnología durante 1 millón de años. En 1 millón de años, para darse una idea, por ejemplo, o un poco más de 1 millón de años, tenías el mismo hacha de mano en las excavaciones, encontrás que en 1 millón de años no cambiaba y encontrabas el mismo hacha de mano. Significa que la evolución de la humanidad culturalmente durante 1 millón de años era prácticamente imperceptible, ¿sí? A nadie en 1 millón de años se le había ocurrido ponerle un mango. ¿Se dan cuenta? Ese era el ser humano antes. Y de pronto, en un momento, descubrimos el fuego. Y cuando descubrimos el fuego, mejoramos nuestro cerebro, aprendimos a cocinar, aumentó la productividad de nuestra cabeza, empezamos a tener más imaginación y además aumentamos el tamaño del cerebro, porque empezamos a absorber mejor las proteínas cocinadas. Y ahí nació el Homo sapiens. Y después viene entonces, hace mucho tiempo, hace 17.000 años, la agricultura. Pero los inventos seguían siendo muy, muy, muy lentos, ¿sí? Y podías dormirte, por ejemplo, en la edad de Cristo, en el año 0, y despertarte 1000 años después y podías ser útil. Podías seguir trabajando como un alfarero o trabajando en el campo y empujando un arado con un buey adelante, que sí había tenido algunas mejoras el arado, pero eran muy pocas diferencias. Imagínense si alguien se dormía hace 200 años y se despertaba hoy. ¿Sí? ¿Puede encontrar trabajo? O sea, ¿cómo puede trabajar? El mundo de hoy, imagínense lo que va a ser dentro de muy poquito tiempo. 200 años en la historia de la humanidad es nada, y sin embargo, el 90% de todos los inventos de toda la humanidad están acá. Pero además, si tomamos esos 200 años, estos 20 años tienen el 90% de todos los inventos. Es decir, la velocidad de los inventos es exponencial, cada vez es más rápida. Hace 15 años yo terminaba las charlas diciendo que dentro de 15 años íbamos a tener inteligencia artificial, autos que manejan sin conductor, ¿no? Que vamos a tener energía que vamos a atrapar del sol con la energía solar, y muchos ingenieros y amigos míos de Techín y de distintos lugares me decían, la charla está muy buena, Agustín, pero al final te delirás. Bueno, hoy explotó la inteligencia artificial, este año recibimos el GPT Chat, Open Source, OpenAI, que hizo con códigos abiertos, mostró la inteligencia artificial al mundo y tenés miles y miles y miles de empresas que nacieron con esa nueva inteligencia artificial. Es impresionante la revolución que estamos viviendo y en ese contexto es que tenemos que repensar la educación. Vos ves, ahora Libertad y Progreso fue parte importante del cambio de clima de opinión en Argentina en los últimos años, que ahora emergió políticamente por la figura de Milei, y entonces hay discusiones públicas como vouchers que antes no estaban dentro de los límites de lo decible en Argentina, pero ahora se puede discutir. ¿Cómo ves esa agenda, esos temas, esa agenda en base a estos desafíos? ¿Cómo ves la agenda educativa en Argentina? Bueno, lo que hay que entender, me parece, es que hay un cambio de paradigma mundial en la educación. Y el cambio de paradigma empezó en 1970. Lo que pasa es que acá las discusiones llegan tarde, pero empezaron a discutirlo en el mundo hace bastante tiempo. Y se daban cuenta que ya estábamos en un cambio muy importante, que ya la forma en que nos educaban en el siglo XIX, sigue siendo la misma forma que nos educan hoy en Argentina, ya no sirve. ¿Cuál era? Era un maestro, que era el que tenía el conocimiento de matemática, física, economía, geografía y todo lo demás, y 40 chicos. Y entonces el maestro explicaba, les enseñaba las preguntas y las respuestas, los chicos estudiaban las respuestas y los exámenes era hacer las mismas preguntas y los chicos las respondían copiando lo que habían hecho antes y se sacaban 10. Y ese era el método. Entonces servía para aprender
a escribir, servía para aprender matemáticas, servía para aprender ciertas cosas, no sirve para el mundo de hoy. El mundo de hoy cambia, todo cambia a un ritmo cada vez más rápido. Pero esto ya pasaba antes. O sea, es que Einstein, que por supuesto era un adelantado en su época, tenía un sistema de educación prusiano, que es el que tenemos nosotros todavía hoy. Una maestra que explica de esta manera y demás. Y se aburrían las clases. Y encima decían que le costaba hablar y escribir y demás y qué sé yo. Hasta que cumplió 16 años. Y cuando cumplió 16 años se rajó de Alemania y se fue a Suiza. ¿Por qué? Porque en Suiza usaban un método de un señor que era Pestalozzi. Y Pestalozzi creía en la libertad. Entonces el método era pensamiento crítico libre. Las preguntas estaban allí, pero se podían hacer nuevas preguntas. Las respuestas estaban allí, pero cambiaban todos los años. Entonces a Einstein le decían una vez un profesor amigo, pero vos estás haciendo las mismas preguntas que el año pasado. Y Einstein decía, por supuesto, pero las respuestas han cambiado. ¿Sí? Es decir, ya entendía que el mundo estaba en ebullición, él estaba en la física cuántica, estaban viendo lo que era el quantum, estaban viendo una cantidad de cosas que eran un dinamismo espectacular, y eso era 1920. ¿Sí? Ahora estamos acá, un siglo después, el cambio es mucho más rápido, tenés razón, se me cae el aparatito, y el cambio es mucho más rápido, pero tenemos todavía tecnología, no, y entonces no podemos mantener el sistema prusiano de tipo de educación, hay que cambiarlo, hay que entender que los chicos se aburren en el colegio, ¿o no? Van al colegio y se aburren. ¿Por qué se aburren? Porque es mucho más divertido lo que hay acá. Miren lo que es esto. Esto no existía hace 20 años atrás, ¿sí? O 30 años atrás. Pero lo que había hace 30 años atrás no tiene nada que ver con esto. Si una persona se dormía hace 200 años y nacía y veía esto, te veía esto con la mano, creías que eras mago. O sea, esto es magia. Nadie sabe cómo hacer esto en el mundo. No hay ninguna persona en el mundo que sepa cómo se construye esto. ¿Quién sabe? Nadie. Y sin embargo está. Entonces hay que entender cómo se hace esto. Son miles y miles y miles de personas que hacen distintas cosas y que todas ensambladas producen esta maravilla, que nadie sabe cómo funciona bien. Pero ¿saben qué? El GPT Chat es capaz de leer toda la información mundial que hay en todas las páginas web de todo el mundo, así, y ya las leyó. No solo las leyó, sino que las procesó y te da un resultado instantáneo. Entonces es tan impresionante lo que es esta revolución que estamos viviendo, pero recuerden que acá además está toda la información. Hoy el maestro no tiene pero ni el 1/1000.000 de la información que hay acá, ¿entienden? Entonces los chicos, las cosas que les preocupan a los chicos, los maestros no tienen la más remota idea, no de las respuestas, no saben las preguntas. O sea, a los chicos, a los maestros les pueden preguntar sobre Bitcoin, sobre blockchain, sobre gaming. Bueno, los chicos saben perfectamente, están todos hablando de esos temas, ¿sí? Y los maestros, ¿qué saben? ¿Qué les pueden responder? Nada si no saben. Pero lo único que pueden decir cambia completamente el rol de los maestros. Y empezamos a ver entonces qué es ser un maestro. Entonces un maestro no es enseñarte lo que el maestro sabe. Eso no es ser un maestro. Un maestro es acompañarte en tu camino de aprendizaje. Un maestro es el que te motiva, el que te va guiando en todo caso en tu propio camino de aprendizaje. ¿Y qué tenés que aprender? Lo que te dice el ministro, lo que te dice el gobernador, lo que te dice el director de escuela o lo que les interesa a ustedes. Tienen que aprender lo que les interesa a ustedes. Si a vos te gusta cocinar, venís acá y gratis se metés en Instagram, lo tenés a Pablo Massey que te enseña a cocinar comida gourmet. Yo aprendí en la pandemia, ¿sí? Entonces tenés esa posibilidad. ¿Te interesa tocar guitarra? Mi hijo aprendió guitarra con el celular y ahora está tocando guitarra, bueno, en realidad está en una empresa en Los Ángeles que se dedica a hacer sonido y la postproducción, hacen 100 películas de Netflix por mes. Pero empezó acá, después fue a la universidad, hizo cosas y demás. Pero quiero decir, las posibilidades que tenés acá son infinitas. Podés aprender idiomas. Mientras que se van de acá caminando a su casa, se ponen Duolingo y empiezan a aprender inglés. Y si lo hacen todos los días, 40 minutos por día en una caminata por día, que además les hace bien estado físico, y vas aprendiendo inglés. 3 años más tarde sabes hablar inglés, o 4 años. Entonces, ¿por qué no poner un objetivo, por ejemplo, que el 100% de los chicos hablen inglés en Argentina dentro de 4 años? En Finlandia, el 100% de los finlandeses habla inglés.
Cuando aprendes un idioma, tenés nuevas conexiones neuronales. Entonces estás desarrollando el cerebro, te estás haciendo más inteligente. Pero digo idiomas, digo arte, digo música, digo miles y miles y miles de cosas. Entonces, ¿qué tenés que aprender? Lo que te motive. Entonces el rol cambió. Entonces hay que pensar completamente diferente todo el sistema educativo. No tiene sentido lo que venimos haciendo. Los vouchers que propuso Javier están muy buenos porque empiezan a poner la pregunta sobre la mesa. El voucher no es destruir la educación pública. El voucher es introducir un concepto clave en la educación. ¿Cuál es? La libertad. Respetar la libertad. La libertad es respetar al otro. ¿Sí? ¿Qué significa la libertad? Muy simple. La libertad es que vos sos dueño de tu mente, de tu cuerpo y por lo tanto del fruto de tu trabajo. ¿Y qué es el liberal? El que respeta el cuerpo, la mente y el trabajo del otro. Y con un solo principio, que no podés iniciar la violencia. Pero si vos no podés iniciar la violencia, yo no le puedo sacar nada a él. No podés robar, no podés matar, no puedo obligarte a, por ejemplo, ser solidario con otro. Vos podés ser solidario, pero yo no te puedo obligar, porque no te puedo iniciar la violencia. Introducí este principio de la no violencia en la educación. ¿Qué es lo que tenés que aprender? ¿Lo que te dice el ministro? No puede ejercer violencia. Entonces tiene que ser lo que quieren los niños, con sus padres. Entonces el tutor, el padre y demás van guiando al niño para que vaya buscando su propio camino de aprendizaje. Esto lo decían María Montessori, Rudolf Steiner, lo decía John Locke hace siglos atrás. O sea, hay mucha experiencia de cómo ahora hay escuelas en Estados Unidos, por ejemplo, Sudbury Schools, ya no tienen materias, no tienen horarios, vos vas a la escuela y parece un gran recreo, y son los que están mejores en el ranking de aprendizaje. Y esos chicos, es una escuela democrática. ¿Qué significa una escuela democrática? Los chicos votan el presupuesto y los chicos votan qué maestros se quedan a fin de año y qué maestros contratan. ¿Sí? Y van buscando maestros. Los propios chicos deciden sobre lo que quieren y, por supuesto, se divierten. Entonces, fíjate la diferencia del aprendizaje antes y ahora. El aprendizaje que empieza en las casas. ¿Cómo empieza en las casas? Con las mamás jugando, ¿o no? Y los chicos aprenden a una velocidad fenomenal jugando con sus mamás y con sus hermanos. Y con los hermanos exploran los límites. Los papás le ponen los límites y con los hermanos exploran cruzar esos límites. Y ahí tenés todo un proceso de aprendizaje basado en el juego, nadie se aburre y todos aprenden a una velocidad impresionante. ¿Hasta cuándo? Hasta que entras al colegio. Entras al colegio y te matan el principal motor del aprendizaje. ¿Y cuál es? La curiosidad. La curiosidad. La edad de los por qué. ¿Vieron los 3 años? ¿Por qué? ¿Por qué? Dicen los chicos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dicen, ¿por qué el cielo es celeste y el pasto es verde? Y vos decís, pará, ya estás harto de las preguntas. No. ¿Por qué el pasto es verde? Guápate, qué buena pregunta. No tengo ni idea de la respuesta. Pero busquémosla. Y entonces estás enseñando a investigar. Estás aceptando su curiosidad. Y él está aprendiendo, lo estás motivando, estás reconociendo que es una mente despierta que has hecho preguntas que vos no te las hiciste antes. O sea, las preguntas no están hechas, las preguntas se las hacen los chicos. Y entonces el rol del maestro es acompañarlos. Entonces, ¿cuál es lo que tiene que conseguir el maestro en ese acompañamiento? Tiene que comprender que el objetivo no es el contenido. El contenido está todo acá. El contenido no es el problema. Pero acá hay muchas fake news, ¿no? Acá, GPT Chat, la respuesta que te da muchas respuestas falsas. Entonces lo importante es desarrollar el pensamiento crítico, es la duda metódica, ¿no? De dudar de todo lo que te dicen los maestros, lo que estoy diciendo ahora, duden de todo lo que estoy diciendo, investigar y buscar cuál es la verdad, buscar datos, argumentos, contrastarlos contra qué, contra tu propia mente, ¿no? En el siglo de la Iluminación tenían una frase que era sapere aude, es atrévete a pensar, pero pensar por vos mismo, no por lo que te dicen tus papás, no por lo que te dicen tus abuelos, no por lo que dicen los maestros y mucho menos por lo que dicen los políticos. Ninguno, ni siquiera el que vas a votar. Votá por un político, pero no confíes en ese político, dudá de todo. ¿Sí? Es decir, uno tiene que entender que el proceso es el pensamiento crítico y eso tiene que contagiar. Y con eso tiene que ir desarrollando
el carácter de los chicos. Tiene que vigilar que el chico vaya desarrollando su propio carácter. ¿Qué es lo primero que tenés que desarrollar? El autocontrol. Ustedes saben que el mejor método para saber si a un chico le va a ir bien o mal en la vida lo puedes tener a los 3 años de edad. Le das un caramelo, o a los 4 años. Le das un caramelo a 50 chicos. Y esto es un experimento de psicología experimental que se ha hecho y está demostrado, ¿no? Bueno, va a haber algunos chicos y le decís, no pueden comerse el caramelo durante 40 minutos. Yo vengo dentro de 40, los torturan un poquito, ¿no? Y le dicen, y dentro de 40 minutos vengo y al que no se comió el caramelo le doy un segundo caramelo. Venís 40 minutos después. Va a haber un montón de chicos que se comieron el caramelo y otros chicos que no comieron el caramelo. Los que se comieron el caramelo van a tener peores salarios, les va a ir peor en la vida, van a tener problemas de, por ejemplo, exceso de peso, obesidad, probablemente se van a divorciar, van a tener un montón de problemas. Y los otros chicos les va a ir mucho mejor en todo. Ahora, ¿qué es lo fantástico? Lo que es indispensable de comprender. Que esos chicos de 4 años que le hiciste el test y se comieron el caramelo, no están condenados. Porque el cerebro es plástico. Lo maravilloso que se ha aprendido en las últimas décadas es, con las neurociencias, es que existe la epigenética. Nosotros somos capaces de cambiar nuestra propia genética. Somos capaces de cambiar nuestro cerebro. Es como que el cerebro es una especie de computadora donde tenés un sistema operativo que es difícil de cambiar, es el de Apple o el que fuera, pero se puede cambiar. Tenés sistemas mucho más simples, que son los que ponés cuando bajás una aplicación o lo que fuere, que eso es mucho más fácil de cambiar, pero además podés cambiar el hardware, podés cambiar los chips, podés cambiar la parte dura del cerebro, podés cambiar las neuronas, podés aumentar la cantidad de neuronas, podés aumentar la cantidad de conexiones neuronales. Por ejemplo, un método tremendo para potenciar un cerebro que se ilumine, que se multiplique sus conexiones neuronales, ¿saben cuál es? La danza. Entonces, una persona que hace danza clásica de una manera espectacular usa ambos hemisferios, el derecho y el izquierdo, y el cuerpo calloso que une los dos, y el equilibrio, y está a una velocidad fenomenal esperando las notas musicales que vienen a decenas de notas por segundo, muy rápidamente, y equilibrándola con su cuerpo, y tiene la inteligencia cinética y matemáticas, todo en un instante, al mismo tiempo, y además le tiene que poner la emoción del cerebro derecho. Por ejemplo, Isaac Stern, que enseñaba a los violinistas chinos eran perfectos, pero les carecían de emoción. Hacían todas las notas bien y sonaba mal. Y les empezaba a explicar, te falta algo, estás tocando Piazzolla, flaco. ¿ok? Estás tocando Piazzolla, entonces te tenés que ponerte, estás en los barrios porteños, te tenés que estar manejando donde estás en los barrios bajos, es una lucha de cuchilleros. Y tocas la misma música y suena distinto. Entonces le pusiste esa emoción a la música. Entonces empieza a ser una cosa completamente distinta. Y eso te ilumina el cerebro. Y eso está todo demostrado. Hoy sabemos que es así. La meditación, por ejemplo, te aumenta la mielina. La mielina no son las neuronas, no son las conexiones neuronales, pero es el lugar por donde crecen las conexiones neuronales. Con lo cual, cuanto más mielina tenés, más fácil es que se desarrolle tu cerebro. Es decir, que podemos modificar el hard. Los chicos pueden empezar a mejorar el autocontrol. ¿Saben cómo? ¿Cómo hacían los victorianos? Decían, sit straight, sentate derecho. Estás ejerciendo autocontrol. Simplemente con decir a los chicos, sentate bien, come bien, poné los cubiertos en lugar, no separe los codos de la mesa, enseñar a comer en la mesa, estás desarrollando el cerebro, estás desarrollando el autocontrol y vas a ser más rico. ¿Sí? Vas a ser capaz de aprender mejor, vas a ser capaz de hacer todo mejor y te vas a llevar mejor con tus amigos y te vas a llevar mejor con tu mujer o tu pareja, ¿no? Lo que fue decir, hay un montón de cosas que hoy se sabe y nada de esto estamos aplicando en nuestras escuelas. Entonces hay algo que tenemos que empezar a debatir, porque me parece que no lo estamos haciendo muy bien. Las escuelas argentinas están en una decadencia brutal. Nosotros estábamos en los primeros lugares mundiales como sistema educativo hace 100 años. Estábamos en los primeros lugares de América Latina, mejor dicho, el primer lugar de América Latina en el año 2000. Hoy estamos en los últimos lugares de América Latina. Y América Latina en su conjunto está en el 10% inferior de todo el planeta. O sea, del 10% inferior estamos abajo. Ese es el lugar
donde nos dejaron los peronistas después de tantos años y décadas de estos temas. Es tremenda la destrucción. La destrucción no es solo la economía, ni siquiera lo más importante la economía. Lo más importante es esto, es la educación, porque la educación es el principal motor de la movilidad social. ¿Sí? ¿Cómo haces para mejorar? Educate. Pero educate no significa te regalo que pases de grado. Pasar de grado no es educarte. O sea, bajar el nivel no es educarte. Al revés, levantar la vara en todo caso. Pero ni siquiera eso es lo importante. Hoy tenés formas, pues mirar cómo funciona el mundo, de los que mejor están en el mundo. Corea del Sur, Finlandia. Tienen lo que llaman smart kids, es decir, chicos inteligentes. Logran tener chicos inteligentes. Dos modelos distintos. Un modelo todavía estilo bastante prusiano, hiperexigente, que es el de Corea del Sur. Los finlandeses decidieron que quieren tener smart and happy kids. Chicos inteligentes y felices. ¿Y qué hicieron? Estudiaron una cosa mejor y se dieron cuenta que no hay que estudiar más, hay que estudiar menos. Que hay que jugar más. El juego es el aprendizaje, el mejor aprendizaje. Entonces hay que jugar más, hay que tener menos horas de colegio, más horas de recreo adentro del colegio. Y que además no tenés que llevar deberes a tu casa. ¿Qué tenés que hacer en tu casa? ¿Cuál es la principal cosa que tienen que hacer los chicos en sus casas? Jugar. Y lo segundo más importante, ayudar a sus papás. Ayudar empezando por hacerse la cama. Los chicos que se hacen bien la cama a la mañana van a ser más felices. ¿Sí? Los chicos que aprenden a limpiar su casa no van a ensuciar en la calle. ¿Sí? Los chicos, por ejemplo, yo si hiciera una escuela, siempre me imagino, algún día capaz que me divierte ser director de una escuela, en una de esas tengo una vida larga, es lo más difícil del mundo, pero es fascinante. Yo haría una escuela sin personal de limpieza. La limpieza la tienen que hacer los que ensucian. ¿Quién tiene que limpiar? El que ensucia. ¿Quiénes ensucian? Los que están ahí. Las maestras y los chicos. ¿Quiénes limpian? Las maestras y los chicos, o los maestros y los chicos. En Tucumán ya se está aplicando, me parece. Por el estado de algunas escuelas, digo. Veamos el estado de algunas escuelas. Es interesante, porque muchos se quejan. ¿Y qué hacen cuando una escuela está mal? Vieron que por ahí te muestran goteras cuando llueve y demás, y se quejan. ¿Con quién se quejan? Con el gobernador, con el intendente, critican a los políticos. Bueno, mi propuesta, y esta es la verdadera revolución, es que los padres se dediquen a la educación de sus hijos, que se vuelvan a involucrar en la educación. Las escuelas no son del Estado, es la comunidad educativa. Entonces, sos parte de la escuela. Si la escuela está mal, vos sos parte de la escuela, ¿sí? Es como que tenés que decir, pará, acá hay un problema, nos faltan tales y cuales cosas. Pero esta escuela que tiene 1000 chicos, tiene 500 familias que están allí. ¿No pueden ayudar? ¿No hay un buen albañil entre los 500 que pueda venir el fin de semana y reparar la gotera? Es decir, ¿no pueden venir a pintar? Ese albañil, además no puede decir a alguno de los chicos que lo ayuden. Y entonces aprenden los chicos del mismo modo que aprendían los alumnos de Sócrates. Sócrates era un albañil. Entonces tenías un filósofo albañil. Construías una pared al lado de Sócrates y aprendías con la acción y aprendías con la mente. Y la forma de aprender es esa. Y tampoco tendría comida comprada. Cocinan en la escuela y tenés un maestro cocinero. ¿Y quiénes cocinan? El maestro cocinero y sus ayudantes, que van a ser maestros de cocina en el futuro. Es decir, y en función de los que les gusta. Entonces cada uno va a ir haciendo lo que le gusta y va a ir aprendiendo en la acción. Porque la mejor manera de aprender es en la acción. Es decir, la propuesta que estamos haciendo es devolver algo esencial, que es la libertad. La libertad implica que vos no tengas que hacer lo que te dicen alguien que está por allá lejos, o que te dicen en la ONU, ¿vieron? Pues se pone en la ONU determinan una Agenda 2030 y se aplica en todo el mundo la Agenda 2030, sin que nadie la pase por el pensamiento crítico de su mente. Entonces, no, acá es al revés. Partís de los chicos, de los intereses de cada uno. Entonces, libertad de cátedra. No puede haber una currícula oficial. ¿Qué es la currícula oficial? Son como un conjunto de conocimientos mínimos que tiene que tener el joven, ¿o no? ¿Fijados por quién? Y por el ministerio. ¿Y qué sabe el ministerio? ¿Y no son expertos en el tema, no? ¿De qué? ¿Saben lo que hay acá? ¿Quién sabe lo que hay acá? Nadie.
Entonces, ¿quién es experto en todos los temas? Lo que están fijando son contenidos mínimos que son muy parecidos a lo que se fijaban hace 100 años. Entonces, ¿de qué están hablando? Si el mundo cambió, y acá tenés todo. Entonces, esos contenidos mínimos, primero no son mínimos, pues para cumplirlos requerís usar todas las horas de clase, prácticamente. Entonces no son mínimos, son todos los contenidos, no te dejan tiempo para hacer otras cosas, no te dejan tiempo para jugar, para hacer un mínimo, y ni siquiera los cumplen, porque después los chicos se aburren y entonces no los aprenden, entonces no sirven de nada. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Libertad. La comunidad educativa son los alumnos, los maestros, el director de escuela y los padres. Y ellos tienen que ir definiendo cuáles son las distintas ofertas educativas. Y después los chicos van buscando cada uno cuál es la oferta educativa que le gusta. Y ahí vienen los vouchers. Es otro nivel de libertad. Los padres pueden decidir a dónde mandar a sus hijos. Lo pueden mandar a una escuela estatal o privada. Y si lo saca de la escuela estatal y va a la privada, el cheque acompaña al alumno y va a la otra escuela. Y empieza la competencia. Ahora, ¿eso va a destruir la escuela pública? De ninguna manera. ¿Por qué? En realidad, solamente en los centros urbanos, donde hay múltiples ofertas educativas, empieza esa competencia. Y algunos padres, que no son la mayoría, por ejemplo, 20 años después de empezar los vouchers en Estados Unidos, hay 3 estados, que uno es Florida, que ahí solamente el 5% de los chicos usa los vouchers, o de las familias. Pero ese 5% que usa los vouchers, empezó la competencia. Y ¿saben qué? Los 3 estados que usan los vouchers son los que mejor aumentaron el nivel de los test de PISA contra el resto de los Estados Unidos. Entonces hay algo que la competencia hace que mejore. ¿Por qué? Porque la gente empieza a mirar. Pará, ¿por qué se van a esa escuela? Esa escuela está mejorando, esa escuela recibe más ingresos porque tiene más alumnos y pone una segunda escuela. ¿Qué está haciendo? Miremoslo, analicemos, capaz que está bueno, entonces lo copiamos. Entonces empieza un sistema donde ensayo, error, prueba, que es el ensayo que es lo que hacen todos los científicos. Prueban, ensayan, yerran, tienen un error 2, 3, 4, 5, 1127 veces hasta que Edison saca la bombita de luz. Pero cuando vos ves la bombita de luz, copiarla es facilísimo. Entonces, cuando alguien tiene éxito en el modelo educativo, otros lo van a copiar. Entonces empieza un sistema donde no es anquilosado. Ya no es una cosa encerrada en sí misma, es una cosa abierta. Es una cosa abierta al cambio tremendamente impresionante que estamos viviendo en el mundo. Te hago una consulta. Mientras ustedes están pensando preguntas para Agustín, ¿cuáles son los límites hoy de la inteligencia artificial? O sea, ¿cuáles son los límites de máxima? Es decir, ¿qué es algo extraordinario que hace? ¿Y cuáles son los límites, digamos, los que hace mal? Cosas que responde mal y que no son útiles todavía. Es interesante porque ya hace 15 años, cuando dábamos estas charlas, decíamos, se van a reemplazar en pocos años el 50% de todos los trabajos que hay en el mundo, ¿no? Todos los trabajos aburridos y repetitivos son fáciles de ser reemplazados por máquinas y algoritmos. Entonces, por ejemplo, cualquier cosa repetitiva, un cajero de supermercado, eso es repetitivo, ya no lo necesitas. Hoy hay almacenes de Amazon que entras con tu teléfono, pones tu teléfono, te lo reconoce, te abre las puertas automáticas, se cierran, entras, te llevas todo lo que querés, lo pones en los bolsillos, no hay ningún tipo de control, solamente hay cámaras, y al momento que salís, se cierran las puertas atrás tuyo y te llega un mail y te dice cuánto gastaste. Y puedes haber sacado un producto, lo dejaste en otro lugar equivocado, no importa, saben todo lo que hiciste y te lo mandan. Es decir, no necesitas más cajeros de supermercados, no necesitas gente que esté vigilando, bueno, en Estados Unidos, ¿no? Acá no sé, hay algunos temitas adicionales que tenemos que mirar, por ahí en las preguntas. Pero, digamos, te pasan, por ejemplo, en las calles en Los Ángeles, los repartidores de Rappi, pero ya no es una persona, sino que es un robot. Entonces los robots reparten las pizzas. Entonces ya tenés una cantidad de cosas repetitivas. Pero en Los Ángeles también tenés una huelga de los scriptwriters, los que escriben guiones. Porque resulta que el GPT-Chat es bueno para escribir guiones. Y eso no lo esperábamos. Es bueno en serio para escribir. Es bueno. Eso está pasando. Está pasando hoy. Es bueno para escribir. Te ayuda a escribir. Pero comete infinidad de errores. Pero ¿en qué es lo más extraordinario que yo logré hacer con GPT-Chat? Una tía abuela mía cumplió
90 años y le encanta Shakespeare, ¿no? Es un intelectual, ¿no? Le encanta estudiar y qué sé yo. Entonces yo le pedí a GPT-Chat, escribime un poema, pero con el estilo de las reglas civilinas de Shakespeare. Y le puse las características de mi abuela, y que además es campeona, de mi tía abuela, que es además campeona de bridge, y va a los campeonatos mundiales y qué sé yo, ¿no? Y digo, ponele todas estas cosas. Y lo primero que me escribió fue bastante malo. Pero le fui diciendo, no, pero hacelo como realmente, hacer un personaje que es William Shakespeare, pero que conoce las cosas del siglo XXI. Y me empezó a hacer, y terminó haciendo un poema en inglés extraordinario. Cuando ella lo leyó no podía creer lo que estaba viendo. Era buen nivel, probablemente mejor que lo que puede hacer el 99% de los seres humanos. Y estamos hablando de algo creativo, un poema sobre un tema que nadie escribió antes, ¿no? Una señora que cumple 90 y que es campeona de bridge y qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces, imagínate el potencial que tiene, es fenomenal. Ahora, para otras cosas es pésimo. El GPT-Chat, le preguntás, por ejemplo, una fórmula matemática, te la pone. Pero le preguntás por un resultado y te puede poner cualquier disparate. Entonces vos tenés una calculadora que sabe hacer cuentas. La inteligencia artificial que sabe de GPT-Chat sabe procesar textos. Después hay otros 5 tipos diferentes de inteligencias artificiales. Y el santo grial de la inteligencia artificial, que vendrá dentro de 5 años, es unificar las 5 en una sola. Y ahí va a ser impactante. Ya es impactante, pero va a ser mucho más impactante. ¿Hasta cuál es el límite? Nadie lo sabe, no sabemos si tienen límites. Pero van a empezar a pasar cosas extraordinarias, porque si hoy es el resultado de lo que decíamos hace 15 años, y te sorprende, el problema que tenemos es que esto sigue siendo exponencial. O sea, ya no va a ser dentro de 5 años. Dentro de 5 años van a empezar a aparecer cosas que si las empezamos a hablar acá, me van a decir ustedes que estoy delirando. Porque es lo que me decían antes. Por ejemplo, algo que les va a parecer, me parece casi que aterrador, ¿no? Existen los nanobots. Los nanobots son pequeños robots de 1 millonésimo de centímetro. 1 centímetro dividido 1 millón. Algo muy chiquitito. Dentro de una jeringa podés poner cientos de miles de millones de nanobots y te los podés inyectar. Y uno de esos nanobots se puede instalar en cada una de tus neuronas y conectarte con Internet. Bueno, eso que parece sorprendente, a Elon Musk le parece que puede ser. Y entonces le está poniendo $1.000 millones para que alguien investigue cómo hacerlo. Entonces te digo, Elon Musk, ¿no? Está haciendo SpaceX, está haciendo una cantidad de cosas. Es uno de los que financió el GPT-Chat y además lo pone a disposición de la humanidad, gratis. Entonces vienen cosas impresionantes. Sumen a la biogenética y estamos cambiando la genética del cuerpo humano. Entonces me dirán, ¿cambiarían ustedes la genética de sus hijos por una computadora que les diga cómo cambiarlo? ¿Sí o no? Levanten la mano. ¿Quién cambiaría la genética de sus hijos? La genética de tus hijos. Sí. Hay 3, los demás no. ¿Quién no cambiaría la genética de sus hijos? ¿Quién no levantó la mano? No. Fíjense que está parejo, pero hay más que no. Hay más que no. Ahora yo les pregunto lo siguiente, a los que dijeron que no, a ver si les hago cambiar de opinión. Si yo les digo que hay unos científicos que determinaron que en un pequeño cambio genético le voy a reducir la probabilidad de tener cáncer a 0,02%, ¿seguirían diciendo que no? ¿O cambiaron de opinión? ¿Alguno cambió de opinión? ¿Quién cambió de opinión? ¿Perdón? Es otra cosa. No, es un cambio genético. No, se hace ahora para otras enfermedades, meterse dentro de un gen y sacarlo. Pero exactamente, eso ya se hace. De hecho, nos metimos unas vacunas que se hacen cambios, ¿no? Con el ARN mensajero y demás. Es decir, que ya lo estamos aceptando, aunque hayan dicho que no. Sí. Bueno, empecemos a ver. Pero puede ser. Pero la pregunta es, supongo que algunos dicen que no y no cambiarían esos genes de sus hijos y otros sí. El costo médico de cada uno sería distinto. El costo médico de lo que dijeron que no va a subir. El costo médico de lo que dijeron que sí va a bajar. Ahora yo les pregunto lo siguiente, ¿cambiarías los genes de tus hijos para que tengan el doble de conexiones neuronales? ¿Quién sí? Bueno, los hijos de los que dijeron que sí
tendrían el doble de conexiones neuronales que los otros. Ahora, ese ser que creamos, que tiene el doble de conexiones neuronales, ¿es un ser humano? Fíjense que hay preguntas nuevas. Ya no son las respuestas el problema. El problema es que hay preguntas nuevas. Y la respuesta no es tan sencilla. No es tan sencilla. Un ser que tiene el doble de conexiones neuronales, la multiplicación de conexiones entre las... No es el doble, es muchísimo más grande. Ese ser va a ser un ser que va a desarrollar un tipo de lenguaje y de pensamiento que nosotros no vamos a poder comprender, ¿sí? Como una hormiga no nos puede comprender a nosotros. Y ese ser va a crear otro ser, digamos que ese llamémoslo el Homo sapiens 2.0. Pero el Homo sapiens 2.0 va a crear al Homo sapiens 3.0, 4.0, 5.0. Y eso va a ser exponencial. Entonces estamos viviendo, en mi opinión, los últimos momentos de la especie humana. ¿Estoy delirando? Bueno, hace 15 años era delirante la inteligencia artificial. Entonces mi punto es, no estamos viendo la innovación, estamos pensando, nosotros estamos discutiendo la inflación. Estamos discutiendo si tenemos que gastar más de lo que nos ingresa. O sea, estamos discutiendo cosas absurdas. Lo que está pasando en el mundo es maravilloso. Estamos discutiendo cómo bajar la pobreza cuando en el mundo ya no hay pobreza. En el mundo civilizado desapareció la pobreza. Lo que empieza a haber son otros problemas. Por ahí, ¿quién fue que me dijo? Bueno, entonces, ¿qué pasa en un mundo sin riesgo? ¿No? Vos me dijiste. Bueno, ¿qué pasa en un mundo sin riesgo? Bueno, es un problema. ¿Qué pasa en un mundo en abundancia? ¿Qué pasa cuando a una persona le regalás todo? ¿Qué pasa cuando a un hijo le regalás todo? En las familias ricas. ¿Qué pasa en las familias ricas con los hijos, con los padres que le regalan todo? ¿Qué pasa? Se desmotivan, no sé. Se desmotivan, pierden el sentido del propósito de la vida, o pueden perder el sentido del propósito de la vida. Y si pierden el sentido del propósito de la vida, ¿qué es lo que aumenta? La ansiedad, la depresión, el suicidio, y ¿saben qué? Perdón. Los vicios, ¿no? Las drogas y demás. Bueno, ¿saben qué? Eso está pasando hoy. ¿Dónde? En los países nórdicos, en Estados Unidos. Y lo que más preocupante fue en estos últimos 15 años, ¿saben qué fue? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué fue lo que más aumentó el estrés, sobre todo de las mujeres, de las niñas, que aumentó la depresión infantil, aumentó la ansiedad y aumentó la tasa de suicidio de las chicas, de las niñas pequeñas? Las redes sociales. ¿Quién dijo? Las redes sociales. Absolutamente. Instagram, puntualmente, y TikTok. Y antes Facebook. Pero esas redes sociales te mostraron una vida que no tiene nada que ver con la vida real. Los chicos ponen la foto más linda, ¿no? Entonces lo que estás viendo es comparando tu vida contra estos tipos que todos se ríen, todos andan en esquí, todos están en lugares bellísimos, todos andan fenómeno, nadie está laburando en una cosa aburrida. No, todo es espectacular, todo es extraordinario contra tu vida. Y todos te muestran, elegís de 40 fotos la que saliste bien. Salvo una tribu urbana nueva que ahora está poniendo todas las fotos donde salen mal, ¿no? Entonces, ¿Y tienen likes? Y tiene un montón de likes de esa tribu. De esa tribu. Y en esa tribu está diciendo, mostremos la vida como es. Mostremos cuando me corto el dedo, mostremos cuando no sé qué, mostremos todas las cosas feas. Y entonces es desagradable, ¿no? Pero hay gente que le gusta verlo. Pero empieza a haber, son nuevas discusiones. ¿Y qué pasó en Estados Unidos en el sistema educativo? Empezaron a observar que aumentaba el estrés. Y era el doble el aumento del suicidio de las niñas que de los niños. En todos aumentaba el suicidio, pero el doble de fuerte el impacto en las mujeres. ¿Cuál es la reacción natural? Sobreproteger. Bueno, hay un libro que se llama La sobreprotección de las mentes americanas, The Coddling of the American Minds. Lees ese libro de Lukianoff y Haidt, que vale la pena leerlo, es extraordinario, y te muestra que esa sobreprotección, por supuesto, no funcionó. Funcionó mal. ¿Qué pasa con los niños sobreprotegidos? ¿Cómo los llaman? Los niños mimados. Los que no se pueden caer, los que vos evitás que corran riesgos, ¿no? Evitás todo, les ponés casco para andar en monopatín, como hacen ahora en todos lados.
Le pones casco para andar en esquí. Cuando yo era chico esquiábamos sin casco. Ahora todo el mundo con casco, todos protegidos, todos con airbags, todos con... No puedes tener ningún tipo de accidente de nada, pero hay algo que estás perdiendo, como muy bien nos decías vos. ¿Cómo es tu nombre? Fernando. Como Fernando decía, Fernando, algo estás perdiendo al perder el riesgo, ¿no? Pues esos chicos que los sobreprotegiste llegan a la universidad. Y los sobreprotegiste en sus mentes. Y entonces, ¿qué pasa? No soportan escuchar un maestro que diga cosas que no les gustan. Y entonces empiezan a hacer manifestaciones para que fulano no pueda venir a hablar en mi escuela, porque es de derecha y nosotros somos todos de izquierda. Entonces empezaban a hacer la cultura de la cancelación. Haidt y Lukianoff mostraron algo tremendo. En ciencias sociales en Estados Unidos, 9/10 de los maestros son de izquierda. Y esos son los que escriben los papers. Entonces, ¿qué pasa con el GPT-Chat? El GPT-Chat tiene un sesgo. El sesgo del GPT-Chat es el sesgo de la mayoría. Porque lo que hace es un sistema de probabilidades y te dice cuál es la próxima palabra en función de todo lo que está escrito, en función de las probabilidades de cuál es la mejor palabra. Después la acomodaron y funciona mejor si el 20% de las veces no pones la primera, sino la segunda, tercera o la cuarta. Pero siempre es el sesgo de la mayoría. Entonces vos le preguntás acá, imagínense todo lo que está escrito sobre ciencias políticas en Argentina. Le preguntás al GPT-Chat, ¿quién es el mejor presidente de la historia argentina? ¿Quién va a decir? Perón. Porque tenemos miles de centros de estudios peronistas financiados por todos nosotros. Tenemos institutos de historia peronistas, tenemos el CONICET peronista y de izquierda, o sea, tenemos todos centros de investigación y universidades y demás, todo financiado por el Estado que hacen papers peronistas. Entonces acá te va a decir el sesgo de la mayoría. Entonces te va a decir que el mejor presidente de la historia es... ¿Y el segundo? Néstor Kirchner. Pruébenlo, pregunten al GPT-Chat. ¿No? Entonces van a ver cuál les dice. No, capaz que le dice distinto, porque además una cosa divertida de GPT-Chat es que todas las respuestas van cambiando permanentemente. Porque mira las probabilidades, pero como cambia la primera, la segunda, la tercera, la cuarta palabra, las respuestas pueden ser distintas. Le pones 10 veces un listado y te va a salir las 10 veces el listado diferente. Ojo con GPT-Chat. No hagan un paper para la universidad con GPT-Chat porque los van a bochar. ¿Sí? Chequeen toda la información. Vayan después a las fuentes reales de información. Esas son las cosas que tenemos que aprender. ¿Cuáles son los sesgos de GPT-Chat? Y después, ¿cómo los corrijo? Por ejemplo, le preguntás sobre economía y te va a responder bullshit, es decir, pavadas. Porque en el caso de economía no es 9/10. 4 de cada 4, perdón, si hay 4 economistas de izquierda, es decir, keynesianos, por cada economista liberal en Estados Unidos. Entonces, sesgo de la mayoría, GPT-Chat es keynesiano. Entonces, ¿cómo le hago preguntas de economía a GPT-Chat? Muy simple. Creás un prompt, es decir, una guía, que le decís a GPT-Chat, creame un personaje que sepa de economía con las ideas de Milton Friedman, Gary Becker, Javier Milei y Agustín Echevarne. Las respuestas van a ser buenísimas. ¿Okay? Entonces vos tenés, y te va a dar la escuela de austríaca, Rothbard, ¿no? Y demás. Y le vas poniendo guías para buscar las respuestas. Inmediatamente después, si vos tenés pensamiento crítico, vas a hacer otro personaje que lo vas a llamar, por ejemplo, Alfonso Prat-Gay, y le vas a decir, poneme las mejores ideas de los keynesianos, ¿no? Con todos los premios Nobel keynesianos, y dame las respuestas. Y el rol de los alumnos es mirar todas las respuestas distintas, ¿sí? Y chequear contra la realidad. Y entonces encontrar su propia respuesta, no la que te dice el profesor. Eso es pensamiento crítico. Es analizar cualquier problema desde todos los ángulos posibles, de todas las formas de pensar posibles. No puede haber una universidad que enseñe una forma de pensar. Tiene que haber una universidad que enseñe a pensar, que no es lo mismo, ¿sí? Enseñar todas las formas de pensar y que cada chico vea con su propia mente, que lo pase por el tamiz de su propia mente, cuál es su conclusión. ¿Y cuál es el desafío entonces? Usá GPT-Chat, averigüemos sobre un tema, planteame todos los argumentos pros y cons de todos los temas y después dame tu conclusión, nueva, que no está escrita ahí.
Ese es el desafío, escribir cosas nuevas, escribir cosas que nadie haya escrito antes. Eso es educación. Hay un micrófono que tiene Gonzalito, nuestro staff. Levante la mano que quiera hacer una pregunta y para que esté grabado, usar el micrófono. ¿Preguntas? Allá hay una pregunta. Bueno, vamos a ver. Si no sé la respuesta, le pregunto a GPT Chat. Hola. Perfecto. Bueno, mi pregunta era básicamente, yo personalmente tengo una historia muy encontrada con la inteligencia artificial. Me acuerdo que elaboramos una vez un proyecto con Watson de IBM que detectaba las larvas de mosquitos del Aedes aegypti. Wow. Ese proyecto fue para el municipio de Vicente López y la verdad que entre tantas especies de mosquitos detectaba rápidamente con una simple fotografía la larva e incluso el mosquito, ¿no? Lamentablemente ese proyecto no tuvo apoyo y quedó ahí, pero conozco muy bien el potencial de la inteligencia artificial en toda su plenitud. Mi pregunta básicamente, yo tengo una opinión, pero me gustaría saber tu opinión al respecto. ¿Cuál es el límite ético que podría tener la inteligencia artificial? Esto pensando a futuro, ¿no? ¿Podría desarrollar en algún momento conciencia? Y si esa conciencia podría rivalizar con el ser humano. Muy bueno. Mira, la pregunta está buenísima y la respuesta es muy sencilla, en 2 palabras: no sé. La verdad es que no sabemos. No sabemos porque tampoco sabemos bien qué es conciencia. ¿Es conciencia humana? ¿Es la idea de que nosotros sabemos que existimos y nosotros creemos que los perros no saben que existen? ¿O los perros también saben que existen, entonces tienen un grado de conciencia? ¿Dónde está la conciencia? ¿Dónde empieza? ¿Es un punto sí o no? ¿Es 0,1 o es un continuo? Y si es un continuo, ¿cuándo llega a un nivel de conciencia equivalente a la conciencia humana? Y la conciencia humana es equivalente a la conciencia que puede tener tal vez un ser extraterrestre que es millones de veces más inteligente que nosotros. ¿O nosotros somos el equivalente de una hormiga con respecto a esa conciencia? Esa conciencia que tal vez comprende que todos nosotros somos simplemente una frecuencia dentro de un universo armónico. No somos nada más que eso, que la diferencia entre los átomos es la diferencia de vibración. Entonces la diferencia entre un átomo de carbono o un átomo de nitrógeno o lo que fuere es nada más que la misma partícula vibrando diferente. Y que todo eso está relacionado. Y por eso, tal vez, cuando cambias una partícula acá a una velocidad mayor que la velocidad de la luz, que supuestamente, según Einstein, no podía ocurrir, cambia en otro lugar. Y empieza a haber un universo donde tenemos que hay 3 veces más dark matter, materia gris, materia oscura, que materia que nosotros podemos ver y tocar y mirar y observar. Y nos damos cuenta que entonces todo lo que pensó Einstein está equivocado. Y que el Big Bang, que pensábamos que existía y que lo vimos porque racionalmente nos parece lógico la forma en que lo determinaron, que fue básicamente con el efecto Doppler. ¿Se acuerdan del efecto Doppler? Cuando vas a las carreras de autos, que vienen autos y vienen, ¿no? Vienen las ondas de audio apretadas y por lo tanto muy agudas, y cuando se van se alejan y por lo tanto son graves. Con el mismo experimento con las luces, lo que cambia es el color de la luz. Por lo tanto, podemos saber qué estrellas se alejan y cuáles estrellas se acercan. Y observamos el universo y la mayor parte de las estrellas se alejan. Si la mayor parte de las estrellas se alejan, el universo está en expansión. Si el universo está en expansión, entonces es lógico pensar que hubo un momento inicial, una gran explosión. La era de la inflación en términos de, digamos, de física cuántica, ¿no? De salir de la punta de un alfiler a generar el universo. Esa explosión gigantesca, fenomenal, hoy está en discusión. Hoy dicen con la materia, la dark matter, hay mucho más materia de la que pensábamos. Las ecuaciones ya no cierran, los números de las ecuaciones no cierran, las matemáticas no cierran. Y la forma de pensar estas cosas es pensar en matemáticas. Entonces, por ejemplo, hay una cosa que me divierte, es una paréntesis, ¿no? Que escuchás decir a los políticos que la teoría no importa, pero lo que importa es la práctica, ¿no? Pero qué cosa más tonta, por favor. ¿Cómo hacer para llegar a la luna con práctica, sin teoría? Es absurdo, ¿no? ¿Cómo haces para guiarte con las estrellas, sin teoría, con la práctica? Es absurdo. ¿Cómo sabes el movimiento de las estrellas y de todo lo demás?
Por supuesto que es con la ciencia, y por supuesto que con las matemáticas. Y Euclides en su cuarto generó una capacidad de pensamiento fenomenal que te permite después resolver problemas en la realidad. Y Euclides, tal vez sin salir de su cuarto, porque en ese momento no lo dejaban salir, desarrolló toda la trigonometría. Debemos tener las posibilidades de, ¿cómo no te va a servir todo eso? Es un absurdo. Y sin embargo te lo repiten muy seguros de sí mismos. Dicen, la teoría no sirve. Y después toman las riendas del gobierno y nos hacen un desastre descomunal, ¿verdad? Y la teoría te dice que si imprimís billetes vas a tener inflación. Es bastante simple, ¿no? Entonces, mejor dale bola a algunos teóricos, no sé si a todos, pero a algunos seguro. Entonces no lo sé, la respuesta es que no lo sé. Mi sensación es que esta evolución que estamos llegando puede ocurrir que en algún momento llega a haber una inteligencia artificial que si le preguntamos a la mayoría de los que estamos acá, digan, tiene conciencia. Entonces ni siquiera es relevante o tan relevante saber si tiene o no tiene conciencia, sino si el resto de nosotros creemos que tiene o no tiene conciencia. Porque si tiene conciencia equivalente a la humana y la mayoría de nosotros creemos que tiene conciencia, y entonces ponemos acá y decir, bueno, entonces ese ser no tiene derechos, y si tiene derechos, ¿los podemos destruir? ¿O tienen derechos los robots? Porque ahora tiene esa inteligencia. Bueno, esa discusión la están dando hoy en el Congreso en Corea del Sur. Acá estamos hablando de la inflación. ¿Entienden? El mundo está en otro lugar. Nosotros nos apartamos del mundo, estamos anclados en las peleas y los conflictos porque estamos metidos en todo nuestro sistema educativo, y esto es muy relevante de comprender. En toda América Latina, el sistema educativo ha generado o se ha adoptado las ideas de Paulo Freire. ¿Hay algún docente acá? Bueno, hay varios. ¿Conocen a Paulo Freire? Bueno, todos los maestros de la América Latina conocen a Paulo Freire. ¿Quién era? Un gran pedagogo, un genio, ¿verdad? Un tipo fantástico, marxista. Y entonces, ¿qué propone Paulo Freire? Usar toda su sapiencia para la pedagogía, pero con un objetivo que lo dice muy clarito en un libro que se llama La pedagogía del oprimido. ¿Lo leyeron? Bueno, la pedagogía del oprimido, y lo dice con todas las letras, el objetivo es enseñarle a los chicos a sentirse oprimidos. Fíjense lo que nosotros dijimos hasta acá. El objetivo de la educación era desplegar todas las habilidades de los chicos y que el potencial es inmenso y que pueden desarrollar su cerebro y que no hay límites y que pueden mejorar hasta el carácter que tienen, pueden modificar todo y ganarse el mundo. El objetivo de Freire es que se sientan deprimidos, oprimidos. ¿Por qué? Porque quiere generar una emoción. ¿Y por qué una emoción? Porque emoción es emotion, poner en movimiento, ¿no? Viene de la palabra original, es poner en movimiento. La emoción te hace generar una hormona. Hormona en griego significa poner en movimiento. Entonces, ¿qué quiere Freire? Que te agarre una emoción. ¿Cuál es la emoción que te quiere poner? La bronca. Con la bronca, con esa emoción, viene Papa Francisco y te dice, hagan lío. La emoción la quieren la bronca para hacer lío. ¿Y hacer lío para qué? ¿Qué es lo que los oprime? El sistema capitalista. Entonces él te dice, todo el sistema educativo le enseña a los chicos que están oprimidos por el sistema capitalista que hay que destruir. Y capaz que son hijos de los empresarios. Y entonces les genera el conflicto dentro de la propia casa. Tengo un montón de amigos que tienen problemas con sus hijos. Porque en las escuelas durante años les han enseñado que sus papás son oligarcas y que oprimen al pueblo. ¿Sí? Entonces, para generar la emoción y generar el conflicto. ¿Y qué hace toda la izquierda en el mundo? Busca amplificar los conflictos. Por ejemplo, ves una empresa. Una empresa es un lugar maravilloso. Una empresa es un lugar donde creás bienes o servicios. Es un lugar de cooperación, donde la gente va a producir cosas maravillosas y además gana plata. Y después distribuyen plata y con eso viven sus familias. Es un lugar maravilloso. Pero con la mentalidad de izquierda hay un conflicto. Es el conflicto entre el patrón y los obreros, entre el empresario y los demás. Yo tuve empresas, jamás tuve conflictos. Nunca. Jamás. Nunca. ¿Por qué tenés que tener un conflicto? Si los empresarios, ¿qué van a querer con sus obreros? Lo mejor. ¿Qué van a querer las personas que están trabajando con vos todos los días? ¿Que le vaya mal a sus familias? De ninguna manera. ¿Un empresario vos creés que no quiere que todos sus obreros tengan familias divinas y que sus hijos sean maravillosos? Obvio que sí. Entonces, ¿por qué metes esa mentalidad del conflicto permanentemente en todos lados?
porque querés generar la bronca, porque querés cambiar el sistema, porque vos crees que hay un sistema que va a ser superior al capitalismo, que se llama el socialismo. Y para llegar al socialismo tenés que lograr la lucha de clases. Tenés que matar, en Argentina, por ejemplo, los Montoneros y el ERP calculaban que tenían que matar 1 millón de personas. Y entonces iban a instalar la dictadura marxista acá, como en Rusia costó 20 millones de muertos, como en China costó 50 millones de muertos, pero el objetivo es superior porque el socialismo va a ser un mundo perfecto, donde todo el mundo se quiere, y bla, 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 bla. Entonces, en el sistema educativo, las ideas de Paulo Freire son un horror, porque destruyen a los chicos. Al hacerlos deprimidos, oprimidos, y no ver las posibilidades que tienen, en lugar de desplegar sus posibilidades, los apagan. Y después salen de ahí frustrados. Chocolate por la noticia. ¿Cómo vas a ir a la escuela después de 12 años que te enseñen estas cosas? Horrible. Te están diciendo cuando salgas al mundo va a ser un espanto. Y te van a tratar mal y tus empresarios van a hacer lo que te van a explotar. Y vas a tener que ir a buscar trabajo y tocarle las puertas a esos empresarios. Y decir, no, contratame a mí porque yo te odio, pero contratame igual. Un disparate total. Entonces todo el sistema educativo de casi toda América Latina es un espanto. Por eso hay que hacer una revolución educativa. Y partiendo de lo esencial, que son los chicos. De buscar qué es lo mejor para los chicos. No para el ministro, no para el sistema. ¿Saben quién decía esto? A que no van a adivinar jamás. Les doy 1.000 millones de posibilidades y no van a adivinar. Karl Marx. Marx decía que el Estado tenía que financiar a los maestros. Tenía que poner la plata para construir los edificios, las escuelas y pagar a los maestros. Pero no tenía que meterse en la educación. ¿Sí? Eso son los vouchers. O sea, Marx proponía los vouchers. ¿Se dan cuenta? Bueno, tratemos de hacer respuestas más cortas, así puede haber más gente que pregunte. Igual en 15 minutos lo vamos a invitar a un café donde podemos interactuar también. Hola. Sí, nos pregunta. Hola, buenas tardes, de parte de Pibes Libertarios. Le quería preguntar sobre el sistema de vouchers. En zona urbana ya sabemos que funciona, pero mi consulta va por el lado de qué pasa con las zonas rurales. Y una segunda pregunta también, de la inteligencia artificial, ¿reemplazaría a los políticos? ¿Usted cree que eso sería un triunfo para la libertad o no? Buenísima. La primera es fácil. Los vouchers en las zonas rurales no cambian nada. Van a ser exactamente igual que ahora. Porque los vouchers funcionan en los centros urbanos importantes donde hay múltiples escuelas. Entonces hay competencia. En un centro rural, ¿quién va a poner una? No vas a ganar plata. Si hay 3 chicos, en Villa Saboya, por ejemplo. Villa Saboya, vos sabés que hay 4 maestras para un solo chico. Es imposible. ¿De qué sistema te vas a sostener que puede tener 4 maestras para un solo chico? Además es absurdo porque es la idea del maestro de antes. Necesitas el que sabe de química, el que sabe de física, el que sabe de lengua, el que sabe de historia. No hay ningún maestro que sabe eso, necesitas 4. En el sistema nuevo, lo que necesitas es una abuela. Ustedes saben que hay un tipo que se llama Sugata Mitra, un indio, que demostró que 5 chicos con una computadora aprenden solos. 5 chicos con una computadora y una abuela que no sabe nada, ni leer ni escribir, aprenden igual de rápido que cualquier escuela de la India. ¿Sí? Y esto lo demostró hace 20 años, antes del GPT-Chat. Entonces vos con el GPT-Chat puedes hacer miles de cosas útiles. Por ejemplo, estás en la escuela rural. ¿Qué dirías? Le preguntás al chico, empecemos a ver cuáles son tus intereses, lo empezás a conocer, a acompañar y qué sé yo, decir, mirá, no sé, yo he leído por ahí que, no sé, que hay que mejorar la comida, que solamente comemos pan y carne y que eso es pésimo para la salud, y yo sé que hay que hacer una huerta, pero nadie sabe hacer una huerta. Yo tampoco. ¿Qué hacemos? Investiguemos. Le preguntás a GPT-Chat cómo hago una huerta. Y entonces empezás a usar la inteligencia artificial, pero después trabajás con las manos en la tierra. Eso es espectacular para desarrollar las neuronas. Entonces imagínate las cantidades de cosas que puede hacer. No necesitas saber, no es el contenido, necesitas acompañar. Es totalmente distinto. Vamos a la segunda, para hacerla rápida, porque si no me reta. La segunda es los políticos. Bueno, muchísimas de las cosas que hacen los políticos, por supuesto, hay que reemplazarlas por la inteligencia artificial. Pero absolutamente. Vamos a casos concretos. Se fueron, digamos, políticos y funcionarios del Estado. Hagámoslo más amplio. Políticos y todos los funcionarios del Estado. ¿Cuántos pueden irse a su casa? Casi todos.
y el mundo no cambia. ¿O no vieron lo que pasó con la pandemia? Se murió el mundo porque los políticos se fueron a su casa, no pasa nada. ¿Sí? Los políticos tienen que hacer, ellos compiten a ver quién hace más cantidad de leyes. ¡Qué absurdo! Yo no quiero más leyes, quiero menos leyes, quiero más libertad. Menos leyes, más libertad. No quiero que estén haciendo los consejos deliberantes en las ciudades. ¿Para qué querés? Si el consejo deliberante debe reunirse 2 veces al año, 3 veces al año, se tienen que elegir, por ejemplo, no para elegir un político, deberían reunirse, la gente votaría, elegís a los mejores de tu barrio para que te representen en el consejo deliberante ad honorem, que no tengan ningún asesor y que simplemente lo que van a hacer es analizar el presupuesto y contratar un administrador. El intendente no es un político, es un administrador. Así funciona Suiza. Entonces, el consejo deliberante es ad honorem, por ahí el mejor médico del barrio, que es respetado por todos y por eso lo votan. No es un tema ideológico, sos de derecha, izquierda, no. Confío en vos, porque sos el tipo de mi barrio, sos un tipo piola y te vas a ocupar de los problemas del barrio. ¿Cuáles son los problemas del barrio? Los de todos los días. Que los baches, la luz, la basura, las veredas, la belleza del lugar, poner algunas mínimas normas para que no te hagan desastres, la seguridad. Eso no es ni de derecha ni de izquierda. Necesitas un buen administrador. Y después eso sí, que el consejo deliberante venga al administrador y les muestre qué es lo que hizo. Y entonces lo reeligen o lo echan y lo despiden y eligen otro. Es decir, que lo que necesitas de los políticos es muy chiquitito. El resto, toda inteligencia artificial. Por supuesto, hay miles y miles y miles y miles de cosas que no son necesarias. No es necesario el BTV, no es necesario la gran mayoría de los trámites que nos obligan a hacer, que son absolutamente absurdos. Por ejemplo, grabar los autos, las autopartes. Un disparate descomunal. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, decía que eso servía para nada, pero nunca lo cambiaron. Y no lo cambiaron donde gobernaron, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué no lo cambiaron? No lo cambiaron, porque hay un curro atrás. Alguien gana guita con eso. Y ganan guita con el BTV. ¿Para qué querés un BTV? Si lo mandas al auto al taller, te compras un auto en una concesionaria, qué sé yo, de cualquier auto que te me ocurra, un Ford, lo que sea, un Toyota. La concesionaria de Toyota, cuando vos le haces al taller, ¿qué es lo que hace? Enchufa el auto, ¿dónde? En la computadora. Y la computadora le hace un análisis de todas las fallas que tiene, todas las cositas que tiene que cambiar. Y tienen la información de 1.000 millones de autos Toyotas en todo el mundo y saben perfectamente que a tal kilómetro tenés que cambiarle el chip no sé cuánto. Y que a los tantos se te acabó el freno y mejor reemplazarlo. Pero además chequea y efectivamente le falta un 15%, entonces ya cambialo. Y lo cambian, y punto. Lo llevas al BTV. No tiene la computadora. ¿Qué hace el BTV? Te los amarrea, ¿viste? Tecnología siglo XIX, ¿viste? Un disparate, pero descomunal. Y nos tragamos ese disparate. Y pagamos, y nos sacan una mañana. ¿Se dan cuenta? Y si le pifiás y te olvidaste de llevarlo al BTV, te sancionan. A mí me sacaron el auto por no tener el BTV y se lo llevaron a no sé dónde, a 50 kilómetros de distancia, y tenía que ir a un juzgado que estaba cerrado, o sea que tuve que esperar al lunes a que abra el juzgado, y después ir y pagarle una fortuna, todo un disparate descomunal, cuando todo eso se regula con el sistema simplemente de seguros. Al seguro le conviene que no choques, porque si chocas tenés que pagar el seguro. Entonces el seguro te va a decir, mirá, si vos tenés un auto que va al taller, que lo tenés todo bien, el costo de tu seguro baja. Si vos tenés un auto, entonces lo único que tiene que hacer el Estado en todo caso es controlar que tengas un seguro. ¿Se dan cuenta? Bueno, como estas, 69.000 que hay que sacar, borrar del mapa. Por ejemplo, te dan el registro. En Londres te dan el registro una vez en la vida. ¿Ya sabes manejar? ¿Para qué te vuelven a preguntar 5 años después si sabes manejar? ¿Me están cargando? Ya sabés manejar. Manejaste 5 años, con registro. Entonces, ¿qué te pueden hacer? Bueno, cuando tenés 75 años, te piden un certificado médico, que tenés, o que oís, que mirás, que qué sé yo, pero no te preguntan si sabes manejar. ¿Entendés? O sea, simplemente hacen las cosas en favor de la gente. Acá hacen las cosas para jorobar a la gente, porque en cada cosa que te joroban hay un curro, alguien gana plata. En todas estas cosas alguien gana plata, que vos pagás y tiempo que vos perdés. Bueno, ese es el desafío de todo lo que hay que cambiar. ¿Otra pregunta? Tú tenés 3. Bueno. Buenas, ¿cómo va?
Quiero seguir la hilación de la pregunta anterior, si se puede. Sí. Bueno, justo viste el ejemplo de Suiza, donde existe un marco regulatorio que es la democracia directa, pero también existe y coexiste con un sistema constitucional donde ciertas medidas, ciertas cuestiones están supeditadas a un proceso. Por ejemplo, el gobierno es un consejo donde el presidente cambia cada año y gobiernan 5 departamentos, etc. Los políticos ahí tienen un rol, como vos decís, administrativo, muy sometido al control del ciudadano, pero no deja de ser política. Con respecto a lo que vos decías de la burocracia, entiendo que es burocracia, no necesariamente los políticos. Y acá me viene, justamente estamos hablando de Argentina, donde tenemos un sistema legal distinto, en este caso el de Suiza, de justamente esta concepción del Estado, donde vos decís, Consejo Deliberante, chau, reemplacémoslo por un Consejo de Ciudadanos Notables que designa un administrador. Es un Consejo Deliberante, deberías que honoren, fuertemente, es la pregunta, ¿no? Igual, te verías fuertemente confrontado con el sistema legal argentino. Y acá viene mi pregunta. ¿Vos considerás que Argentina necesita una reforma constitucional y cómo crees que se puede lograr y hacia dónde apuntarías esa reforma constitucional? La respuesta es que sí. La Constitución argentina era una maravilla. Era la Constitución de Alberdi. O sea, era una maravilla, no era contradictoria. La Constitución actual es un mamarracho. ¿Cómo no la vas a tener que cambiar? Por supuesto que hay que cambiarla. La pregunta es, ¿la podemos cambiar? Y si la cambiamos, ¿la vamos a mejorar o la vamos a empeorar? ¿Y por qué es un mamarracho? Porque nos olvidamos los valores fundamentales de la Constitución. ¿Para qué hicimos la Constitución? ¿Para qué se crearon las constituciones? Las constituciones se crearon para limitar el poder de los políticos. Para eso se crearon, para limitar el poder. Esa fue toda la idea de la Constitución, que nos gobierne la ley y no las personas. The rule of law. El ruler, es decir, el gobernante, ya no es una persona, sino que es la ley. Y la ley en la Constitución de Alberdi tiene una función, que es garantizar el liberalismo. La Constitución argentina de Alberdi es que solamente puedas tener un país liberal. Esa es la Constitución de Alberdi. Muy simple. ¿Qué era un país liberal? Un país donde todos, cada uno de nosotros, somos dueños de nosotros mismos. Punto. Si vos sos dueño de vos mismo, sos dueño de tu cuerpo, de tu mente, por lo tanto sos dueño del fruto de tu trabajo. Ese es el derecho de propiedad. Entonces la Constitución está hecha para asegurar que cada persona se le asegure su vida, su libertad y su propiedad privada. Y que nadie puede iniciar la violencia sobre otro. Pero nadie puede iniciar la violencia sobre otro significa que ningún grupo puede iniciar la violencia sobre otro. Que ninguna mayoría puede iniciar la violencia sobre una minoría. Que no importa la mayoría. La regla de la Constitución, ¿cuál es nuestro sistema de gobierno? ¿Cómo se llama? Representativo, republicano y federal. No es la democracia, ¿ok? Porque todos los políticos hablan de democracia y no es lo que dice la Constitución. ¿Se dan cuenta? Nos vienen engañando permanentemente. Hablan de democracia, 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 cuando todos nuestros autores constitucionales sabían que la democracia es un desastre. Pero eso es obvio. ¿Cómo no va a ser un desastre? Por ejemplo, en Atenas podían votar democráticamente invadir o no invadir otro país. Podían votar, por ejemplo, mandarlo a Sócrates al exilio o que se tome la cicuta. Y era democrático, pero no es constitucional. Nuestra Constitución prohíbe eso. Vienen y se juntan en el Congreso y votan matar a una persona, no pueden. Porque la Constitución dice que no pueden. Porque tenés que asegurar la vida, la libertad y la propiedad privada y el principio de que nadie puede iniciar la violencia y tampoco en conjunto, por más que tengan una mayoría inmensa, pueden hacerlo. Entonces la idea de la Constitución es esa. Esa idea se murió. La idea de la Constitución era que éramos todos iguales ante la ley. ¿Se acuerdan de la Asamblea del año 13? Se eliminaban los títulos de nobleza, ¿verdad? Se eliminaban las prerrogativas de sangre. La Constitución del 94 vuelve a poner prerrogativas de sangre. ¿No es un absurdo? Antes éramos todos argentinos. Y no importaba si había llegado los barcos o se había bajado los árboles, como dice el presidente Alberto. No importaba. De dónde venía, no importaba. Éramos todos iguales ante la ley. No importaba quiénes fueron tus ancestros. Ahora sí. Ahora importa la sangre. Ni siquiera la chequean, pero importa la sangre. Y te dicen que si vos tenés sangre aborigen, tenés derechos diferentes. Y además ya no tenés derechos individuales. Lo que estábamos hablando es respetar el derecho de cada persona. El soberano es el individuo.
Una persona, por más chiquitita que sea, no importa si sos varón, mujer, el sexo de los ángeles que tengan, cualquier cosa que el de la sangre, nada. Somos todos iguales ante la ley. La Constitución del 94 dice que eso no es así. Y que además esta gente que los llamamos los aborígenes o los derechos de los aborígenes, no sé cómo le ponen, dicen a estos le damos derechos colectivos. Imagínense la aberración de retroceder 200 años y volver a los derechos colectivos. Los derechos colectivos significa que vos le das, por ejemplo, la propiedad a un grupo de gente. Pero ese grupo de gente tiene un jefe. Ese jefe administra y tiene el poder de administrar lo que pasa en toda esa comunidad. Entonces vos sos un individuo, que sos muy piola y muy trabajador y esmerado, y te construís una casa, pero no es tuya, porque la construiste en el terreno de la comunidad. Entonces el día de mañana vos sos un experto en inteligencia artificial y te hace una oferta para irte a trabajar con Elon Musk. ¿Agarrás o no? Bueno, pero si vos sos parte de ese grupo aborigen, tenés que vender la casa, pero no la podés vender. Le tenés que pedir permiso al jefe de la tribu. Entonces el jefe de la tribu tiene un poder sobre vos y capaz que te pide un favor, sobre vos o sobre tu mujer o sobre tus hijos o lo que fuere. Eso es volver a la violencia de los antiguos. Eso está en nuestra Constitución. Es una aberración la Constitución actual. ¿Se entiende? La hemos destruido. El 14 bis es todo lo contrario del artículo 14. El artículo 14 dice que somos todos libres. El artículo 14 bis te dice que no. Fíjate la estupidez que te ponen. Jubilación obligatoria. ¿Por qué te ponen la palabra obligatoria como un derecho? ¿Me están cargando? ¿Es un derecho o es obligatorio? La jubilación es obligatoria porque te obligan a que le entregues un tercio de tus sueldos todos los meses de tu vida. ¿Quién en su sano juicio le entregaría un tercio de todo lo que gana en su vida a los políticos? Y dicen que lo hacen por vos, que lo hacen por los pobres, que se van a ocupar de los viejos, que ellos son buenos. ¿Saben cuánto te sacan? Yo hice un cálculo hace algunos años atrás, cuando todavía no hemos destruido, hoy debe ser menor porque destruimos el poder adquisitivo de los argentinos, ¿no? Pero hace algunos años atrás hice el cálculo con un salario mínimo. Lo que te sacaban por obligación entre la jubilación obligatoria y lo que le pagabas al sindicato forzadamente, te sacaban a lo largo de tu vida el equivalente a 6 casas. 6 casas a cada persona. Si trabajaban los dos, te sacaban 12 casas. ¿Se entiende? Destruyeron el principal motor del crecimiento de Argentina. ¿Se sorprenden que aumente la pobreza? Si el Estado te saca todo eso y lo despilfarran de una manera descomunal, y después hay un montón de gente que vive del Estado con migajas que le entregan, metiéndolos como clientes que básicamente son siervos del Estado, que les dan unas migajas para conseguir su voto. Por suerte, la gente se está despertando. Bueno, Agustín, hay más preguntas, pero las invitamos a que lo hagan en el coffee, que tenemos ahí para invitarlos y vamos a estar un rato ahí conversando. Así que, bueno, tengo muchas cosas para preguntarte, acá está, pero bueno. Bueno, muchas gracias a todos, un placer estar acá. Gracias.